Eclesiastés capítulo 12 en su versículo 13 y 14. Vamos a tener un pensamiento de la palabra del Señor ahí. El libro de Eclesiastés capítulo 12 y versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea mal. Leo una vez más, tal vez su versión dice un poquito diferente. Estoy leyéndole la versión de las Américas, estoy leyendo yo. Dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea mal. Gloria al Señor. Amén. Es una orden de que nosotros debemos de temer a Dios. Y el temer a Dios hay que entenderlo que no es tenerle miedo. Porque hay personas que piensan que temor tiene que ver con el miedo. No, ahorita vamos a ver qué es realmente el temor a Dios. Quiero compartirle a usted varias cosas sobre esto, ¿verdad? No quiero adelantarme, pero quiero, ¿verdad?, comunicarle, transmitirle lo delicado que es, ¿verdad?, cuando se ha perdido el temor a Dios. Cuando alguien ya perdió el temor a Dios, lo perdió todo. Diga conmigo, todo. Cuando un hijo de Dios pierde el temor a Dios, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque ahora se va a desenfrenar a hacer muchas cosas. Ya nada teme, ya nada teme. Así es como, mire, el perder el temor a Dios es gradualmente. El temor a Dios no se pierde de la noche a la mañana. El temor a Dios es gradualmente. ¿Por qué? Por falta de sometimiento a su palabra y a la autoridad de Dios. En otras palabras, por desobediencia. Cuando aquel hombre, aquella mujer que conoce, sabe de la palabra de Dios, pero no hace nada, ignora. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien, hermano? ¿O uso este? ¿Se oye bien? Bueno. Entonces, ¿qué es temer a Dios? Quiero hablar varios puntos. Temer a Dios, para que entendamos, porque estoy seguro que muchas personas, cuando se habla de temor, están pensando en miedo. Y es más, no conocen a Dios y piensan que Dios está como un arriero con el látigo ahí. Ya me fallaste ahora. Y dice, ahora sí, Dios no te va a perdonar. No, hay que conocer, hermano, realmente lo que es temor. Dice que temor es un mandato, hermano, que le decía, que está en la Biblia, que es una orden de parte de Dios. Y ahí vamos a ver nosotros que cuando Dios dice, ¿verdad?, que temamos su nombre. El tema hoy que vamos a ver es: temed a Dios vosotros sus santos. Temed a Dios vosotros sus santos. Los santos no están en el Vaticano. Los santos no están en una vitrina, en una iglesia católica. No. Los santos es usted y soy yo. Lo crea o no. Lo crea o no. Usted, porque la Biblia dice que Él nos hizo partícipes de su santidad. Dice la Biblia, sed santos como yo soy santo. Entonces le dice, hermano,
hermana, usted es santa, dice. No, eso está lejísimos. Cuando alguien dice así es porque anda muy lejos, no quiere someterse a Dios. Pero cuando alguien le dice, hermano, usted es santo, estoy cada día, hermano, buscando eso, más y más. Pero cuando alguien siempre repite lo mismo, dice, eso está lejos, es porque quiere seguir en esa condición de pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, no me voy a ir por ahí para que no se enoje. Entonces, ¿qué significa temor a Dios? Dice que no es un miedo aterrador, sino un temor reverente, santo, sumiso, que lleva a aborrecer el mal. ¿Qué es temor a Dios? Tener, hermano, reverencia, aborrecer lo malo, aborrecer. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos, dice, por eso te ungieron a ti con óleo de alegría más que a tus hermanos. ¿Por qué? Porque aborreciste el mal y amaste la justicia. Entonces, si nosotros, hablando en general, somos temerosos de Dios, vamos a aborrecer lo malo. Pero si el creyente no, ese es temor a Dios, no aborrece lo malo, lo consiente y lo practica, déjeme decirle que ya perdió el temor a Dios. Y qué terrible es ver a alguien que ya perdió el temor a Dios. Ya nada le interesa, ya nada le importa, ya escucha mensajes como escuchar mensajes. Ya de antes probablemente oía la voz de Dios, del Espíritu Santo, ahora no le importa. Temor a Dios es una orden para todos sus santos. Entonces, para que nosotros lo veamos, hermano, y seamos parejos, cuando se pierde el temor a Dios en el hogar, se empieza a consentir cosas que desagradan a Dios. Se empiezan a permitir cosas, porque es mi hija, porque es mi hijo, se empieza a permitir. Se empieza a permitir. Pero si tú tienes temor a Dios, ¿por qué estás consintiendo en tu casa que vaya y fornique tu hijo o tu hija? ¿Por qué? Si temes a Dios, ¿por qué vamos a consentir eso? Vamos con el pastor. Si el pastor deja de temer a Dios, empieza a consentir, tiene sus consentidos en la iglesia. Tiene sus consentidos y a él no le diga, no le exhorta como exhorta al otro casi lo muele. Pero a otro, nomás por encimita le dice, ¿por qué? Porque hay intereses creados. ¿Por qué? Porque es el que diezma más. Porque con el diezmo que él da, estamos muy bien en la iglesia. Pero si está en adulterio, y usted lo sabe, pastor, pero no lo dice, lo consintió. Pero no voy a hacer que el otro cometa, alguna, hermano, le cae con todo. Esto es parejo para todos. Cuando se va perdiendo el temor a Dios, en las congregaciones que empezaron, hermano, con el celo de Dios, con el orden de Dios, pero el pastor poco a poco fue permitiendo cosas que van en contra de la palabra. Esa iglesia ya no es casa de Dios, sino es discoteca, es entretenimiento. ¿Cómo así? Sí, como lo oye. Uno va a unos lugares y dice, ¿será que me equivoqué? Porque yo, cuando estuve perdido, sirviéndole al diablo, me mantenía en las discotecas en mi país. Y cuando uno entraba a una discoteca, hermano, había unos faroles de luces. Y cuando uno entraba ahí, ya ni le miraba la cara a nadie porque le brillaba de todos colores. Y, hermano, pues yo sé de eso. Y empezaba la música, y empezaba, uno entraba. Hermano, y uno va a una iglesia, lo invitaron a predicar y dice uno, ¿esta es casa de Dios? Dice, le dije a cierto líder, le dije, hermano, pero ¿esta es la iglesia? Sí, hombre, me dijo, pues no voy a predicar. ¿Usted es el invitado? No voy a predicar. ¿Por qué? Mire, esto es como discoteca y todos allá. Así resonaban como esos, ustedes ven esos carros que llevan una gran bocina. Sonaba eso, hermano, dentro de la iglesia. Y entonces le digo, hermano, ¿pero por qué permite tú eso? Son jóvenes, hermano. Hay que darles por su lado. Poder de Dios. ¿Cómo así?
¿Por qué yo voy a violar la palabra de Dios y consentir eso? Eso de temer a Dios, es decir, es un mandato. Temer a Dios es, yo no te permito esto. No es porque sea mío. No es porque yo quiera aquí abusar de la gente. No, porque la palabra de Dios me dice a mí. Porque si yo lo permito, ¿a quién van a llamar? A mí. Dios no se contradice con su palabra. Dios jamás se contradice. ¿Quién pecó en el huerto? Primero, ¿quién pecó? ¿Quién falló? La mujer. Ella fue la que comió del fruto. Pero Dios, que no se contradice con su palabra, no vino, le dijo, Eva, ¿por qué comiste del fruto prohibido? No, llamó a Adán, porque ese es el orden. El hombre es cabeza y no cola. A Adán llamó. Entonces, ¿qué pasa en una iglesia cuando hay de eso? Dice, no, pues el pastor le permitió. Y de por sí ya traen el ministerio pastoral, hermano, pero bien apaleado, ¿verdad? Dices, pastor, la razón que no trabaja, la razón que tiene dinero. Bueno, eso es punto y aparte. Pero ¿quién es el responsable? El pastor. ¿Por qué? Porque él es el encargado. Dios lo levantó para eso. Entonces, el tema dice, temed a Dios vosotros sus santos. Si nosotros vamos, hermano, permitiendo cosas en nuestra vida, vamos consintiendo cosas que son, hermano, aborrecibles de parte de Dios en nuestra vida, simple y sencillamente, hermano, somos desobedientes y estamos contaminados. Así de fácil. Aunque diga fulano o mengano, soy hija de Dios, se llena la boca diciendo, soy hija de Dios. Sí, pero es rebelde y desobediente. Soy hijo de Dios, me respeta, dice. Sí, pero es adúltero, no quiere dejar eso. Soy hijo de Dios, respéteme. Sí, pero desobediente. Pablo, hablando a los tesalonicenses, dice, por esta causa viene la ira de Dios. ¿Por qué? Por los hijos desobedientes. Hijos de Dios desobedientes. ¿Por qué? Porque no quieren hacer. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ahorita voy a leer unos versos acá, que desde el principio Dios le decía a su pueblo, hermanos, les ordenaba, no pierdan el temor, obedezcan mis mandamientos, porque aquí vuelve y repite Eclesiastés, que dice que Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, perdió el temor? Poco a poco perdió el temor y se está, hermano, corrompiendo. No sé, usted tal vez ha visto, sabe de alguien que un día conoció del evangelio, no es que estuvo convencido, personas que hasta predicaron, personas que hasta, hermano, fueron líderes, personas que estuvieron años y ahora, hermano, los mira uno, es una tristeza ver, hermano, cómo están destruidos. La peor corrupción, hermano, la peor corrupción que pueda haber es la de un santo. Alguien que conoció el evangelio, conoció del Señor y hoy se está revolcando en el pecado. Hay una gran demanda sobre esa persona. La gente de afuera dice, cuando miran a un creyente, a un cristiano haciendo cosas indebidas, la gente inconversa dice, usted va a tener mayor condenación. ¿Por qué? Porque usted sabe de la Biblia, usted nos ha hablado de la Biblia y mire qué ejemplo anda dando. Hermano, eso es terrible cuando se pierde el temor a Dios. Poquito dice. Hermano, ya hemos hablado de las pequeñas zorras, ¿verdad? Las cosas gradualmente se pierden o hermano, van, mire, ascendiendo hasta que lo hace, hermano, su esclavo. Que una pachita nomás, dijo, una pachita, y esa pachita se hizo un botellón que lo ha llevado a la destrucción. Entonces, por eso, no importa, temed a Dios vosotros sus santos. Esa es la orden de Dios. Ahora, entrando a otro punto rápidamente, a la esfera global o a la esfera, ¿cómo le podría decir? De naciones.
¿verdad? Para que me entienda. Muchos que están en el liderato, muchos que son, hermanos, mandatarios de ciertas naciones poderosas, ¿sabe qué? Hablan y hablan y hablan y hablan y dice esto se va a hacer y esto se va a hacer. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que está atemorizada por las palabras que dice ese mandatario. Pero si usted y yo tenemos el temor de Dios, a nosotros no nos va a tener con temor lo que diga el hombre. No nos va a tener con temor. Que diga, que mire que va a hacer esto y lo que diga lo que quiera. Si él es polvo, él en unos años se va a morir y se acabó. Pero mi Dios permanece para siempre. A él debo de temer. Dice la Biblia, obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor dijo, teman más a aquel que mata el cuerpo y el alma y lo manda al infierno. Pero ¿qué pasa hoy? Muchos están con temor al hombre. Hermano, prenden los noticieros, oyen acá, hermano, y se ponen con temor. No, ¿por qué? Mejor vamos a la palabra de Dios, y cuando leemos que la Biblia dice, este verso se lo voy a leer. Mire que dice Apocalipsis 14:7. Vaya conmigo, Apocalipsis 14:7. Mire, aquí ya son, de lo que se está hablando aquí es de juicio a las naciones ya. Pero vaya ahí al capítulo 14, Apocalipsis 14. ¿Lo tiene conmigo? Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. A él hay que temer, porque un día vamos a estar delante de la presencia de él y nos van a juzgar por nuestras obras, dice Eclesiastés. Entonces, hoy el hombre se llena la boca hablando, diciendo esto: si yo quiero puedo hacer esto, si yo quiero puedo destruir allá, si yo quiero saco eso. Que diga lo que quiera, que diga lo que quiera. A que se cumpla, eso es otra cosa. Hay que temerle a Dios, que cuando él dice algo, él sí lo cumple. A Dios hay que temerle. Hermano, por eso el tema dice, vosotros sus santos temed a Dios. Es un mandato para que todos, hermano, estemos en obediencia a Dios. Entonces, que cuando el hombre y la mujer, hermano, temen a Dios, no tiene por qué, hermano, tener celo. No tiene por qué andar en inseguridad, porque teme a Dios y sé que es un hombre temeroso, una mujer temerosa. Y entonces, ¿qué hace el temor? Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Pero hoy, hablando en general, ¿cuánto creyente ha perdido el temor a Dios? ¿Cuánto creyente ha perdido el temor a Dios? Ya no son bíblicos, hacen cosas que van fuera de la palabra. Por eso dice la Biblia que cuando Dios le ordenó a Moisés que hiciera el tabernáculo, tal y como se lo enseñaron y le dijeron, así como lo vistes, así como te indicaron, haz el tabernáculo, no le añadas nada a lo tuyo, haz como te ordenaron. Y dice la Biblia que Moisés hizo exactamente como Dios le ordenó. Y cuando estaba terminado, dice que la gloria de Dios descendió. Porque muchas veces la gloria no desciende, hermano, hablando en general, en muchos cristianos, porque hacemos lo que nos da la gana. No lo involucro a usted, estoy hablando por los que nos están oyendo. Hacemos lo que nos da la gana. Y entonces dicen, no tienes temor a Dios. Pero si la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando nosotros, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se mueva, caminemos a la luz de su rostro. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos, ¿sabe qué tiempo estamos viviendo hoy?
¿Sabe qué tiempo estamos viviendo hoy? El tiempo de los jueces. Dice que en el tiempo de los jueces cada quien hacía como bien le parecía. Sabía la ley de Dios, conocían, sí. Dios les levantó jueces, levantó ley, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. En pocas palabras, era una rebeldía total. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano a mi manera, hermano. ¿Verdad? A mí no me está diciendo nada. Yo ya sé. La famosa palabra dice, I know what you say. Yo entiendo, dice. Yo entiendo lo que... Sí, pero ¿qué sirve saber si no se hace nada? Entonces, por eso, veamos el versículo que tiene el obrero. Veamos. Amén. El versículo. ¿Qué dice, hermano? Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire toda la lista que da ahí. El orgullo, la arrogancia. Entonces, si yo temo a Dios, haga a un lado mi arrogancia y mi orgullo. Hay cristianos que nunca piden perdón. Hay creyentes que, hermanos, por si lo ofendí. Mire, orgullosos, arrogantes. ¿Por qué no va y pide perdón? ¿Por qué se está perdiendo de grandes bendiciones? Entonces, ¿qué pasa? No piden. Son orgullosos. Y dice que el temor es aborrecer lo malo. Entonces, ¿cómo debemos de estar nosotros aborreciendo lo malo? Y tal vez lo van a tildar a usted, lo van a juzgar de legalista, de extremista, de qué sé yo, hermano, porque la gente así es. No, aquí no tiene nada que ver eso. Aquí estamos siendo bíblicos. Dios dice que no. Dios dice que no. ¿Pero por qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Es que, como diciendo, le voy a echar una ayudita a Dios. ¿Por qué lo vas a hacer? Es yugo desigual lo que vas a hacer. Pero es que la chava, dice, está tan bonita la chava. Y yo sé que si me caso con ella, la llevo a la iglesia. Y después va a ser cantora. Y después, en lugar de buscar la ayuda idónea, buscó la ayuda demonia. Ese es yugo desigual. Cuando alguien, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, por eso es el que teme a Dios. ¿Sabe qué? Hace lo que Dios dice. Se detienen a hacer cosas. Dicen, no, esto me detengo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entiende que la Biblia dice que los murmuradores, aquellos chismosos que murmuraron, quedaron muertos en el desierto. Y estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros que nos han acontecido en los últimos días. Entonces, el temor a Dios, se lo vuelvo a repetir aquí para que nosotros, hermanos, lo grabemos. Dice, el temor a Dios, dice que no es un miedo aterrador, sino un temor reverente, santo y sumiso, que lleva a aborrecer el mal y a obedecer lo que Dios dice. Es el temor a Dios. No es miedo. Si usted o alguien, hermano, falla, peca, entonces la gente a veces dice, hoy sí no te perdona Dios. Hoy sí te hundiste. Y ahí está el diablo. El Señor lo reprenda. Dice, Dios ya no te va a oír. Ya, mejor hundite en el pecado. Pero conocemos a Dios y decimos, ¿sabes qué? Yo sé que me desvié, pero vuelvo al Señor. Yo quiero nuevamente que su temor me gobierne. Entonces, Dios, hermano, no es para que le tengamos miedo, sino reverencia. Reverenciar a Dios. Me someto a Él, a su palabra. No por miedo, sino por obediencia y amor. Porque hay quienes están por miedo. ¿Sabía usted eso? Hay quienes están por miedo. ¿Por qué? Porque le dijeron que si no va a la iglesia se va a ir al infierno de fuego. Está por miedo al infierno, no por amor a Dios. Escuchando a un hermano, dice que cuando él estaba muchacho, le dijo a su mamá, ¿vamos a la iglesia? No, ya no quiero ir. Y que le puso, hermano, el canto de Marino, de la gran tribulación.
Me voy mejor, mamá, dijo, porque ahí habla de la gran tribulación. Entonces hay quienes que por miedo están ahí, hermano. No, Dios no quiere a nadie por miedo. Por amor, por obediencia. Qué lindo, porque cuando usted y yo estamos por amor y obediencia, permanecemos. Porque el que está por miedo, después de un tiempo dice, ¿qué le va a hacer caso? Yo me voy, yo quiero seguir viviendo mi vida. Se va. No permanece. ¿Y vos qué sos para obligarme? ¿Y vos qué sos? ¿Verdad? La gente así se pone. Pero el que está por obediencia, amor, dice, Señor, yo te conozco. Sé que tú has sido tan bueno conmigo. Señor, sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo quiero estar, Señor. Qué lindo así, hermano. Permanece, da fruto, crece, se desarrolla. Y cuando lo ve usted, es un obrero del Señor. Yo ya tengo en mente, hermano, ya un equipo. Pero estoy esperando el tiempo de Dios. Lo estoy viendo, mire, en el futuro, muy cercano. Pero uno tiene que tener visión. Entonces, dice, hermano, temed a Dios y darle gloria. Darle gloria, ¿qué implica, hermano? Cuando tememos a Dios es reconocer su autoridad. Entonces, yo temo a Dios, soy temeroso de Dios. Y todo esto que yo tengo es para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios. Lo que yo alcance, mis méritos, lo que alcance, mis títulos, lo que pueda, todo es por la gloria de Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra por Él y para Él. Entonces, de esa manera estamos nosotros con el temor a Dios. Que nada de nosotros lo que tenemos es nuestro. Todo viene de parte de Dios. Yo le doy la honra a Dios. Pero mire, ¿qué pasó con aquellos que se quisieron enorgullecer? No le dieron la gloria a Dios. Dejaron de temer a Dios y empezaron a jactarse. Nabucodonosor dijo, mira todo lo que he creado. Mira, y miraba, hermano, tenía jardines colgantes. Era una maravilla. Y él se echó la gloria. Y vino una voz, le dijo, de hoy en adelante comerás hierba como los animales. Te saldrán uñas como animales. El rocío del cielo te caerá. Y después de un tiempo serás levantado. Mira hasta dónde. Y se cumple lo que la Biblia dice. El que se humilla será exaltado. El que se exalta, Dios lo va a humillar. Entonces, por eso cuando le damos la gloria a Dios, entonces no importa, pueden ser pequeñas cosas, no importa que están sucediendo cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios permitió esto. Entonces, cuando nosotros como sus santos tememos a Dios, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se encuentre, usted teme a Dios. No hay necesidad que nadie lo ande vigilando, no hay necesidad que se ande escondiendo de nadie. Usted es el mismo donde quiera, ¿verdad? Todo, hermano, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que esconder. Pero, ¿cómo así? Que encuentra uno a un hermano que le conoció a su esposa y de repente de la mano con otra. ¿Y qué pasó con tu esposa? No, es que ya la tengo allá en la casa. Con ella aquí ando nomás vacilando. ¿Y cristianos? ¿Cómo así? Mano, o sea, perdiste el temor a Dios. Perdiste el temor a Dios. Mira cómo está tu condición. Entonces, temer a Dios es el mandato que Dios nos dice. Que sobre todas las cosas guardadas guardemos nuestro corazón. El fin de todo, dice Eclesiastés, la conclusión de todo es que nosotros temamos a Dios. O sea, el temor es un mandato reverente. No, hermano, jugar con las cosas, no cosas. No jugar con los preceptos, los mandamientos, las órdenes de Dios. Porque tarde o temprano, hermano, hay quienes van a ser, hermano, humillados, avergonzados, y muchos son destituidos. ¿Por qué? Porque no honraron a Dios, desobedecieron a la autoridad. Y ahí está Saúl, que Dios dijo, lo he desechado. Lo he desechado. ¿Por qué?
porque no obedeció la orden que se le dio. Entonces, que nosotros, hermanos, donde estemos, qué lindo, qué maravilloso, donde usted se mueva, sin palabras, la gente va a decir, esa mujer es temerosa de Dios. Hermanos, sin palabras. Ese varón que está ahí es temeroso de Dios. No sé por qué, pero es temeroso de Dios. Y se nota en su vida, su testimonio. Pero de otros, ¿qué pasó? Estaban hablando tan bonito de la Biblia, bien bonito que habló, y al darse la vuelta aquí, ya está en otra sintonía. Y dice la gente, ¿qué pasó? Tan bonito que me habló de la Biblia y mira lo que está haciendo. Entonces, eso es, hermano, cuando solo tenemos un conocimiento de Biblia, pero no hay temor de Dios. Entonces, veamos el verso, mi hermano, ¿qué más dice? Amén. Proverbios 3, 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. ¿Cuántos hay, hermano, que están llenos de filosofías huecas? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. Arrepentite de tus filosofías huecas. Arrepentite de esos tus conceptos. Hermano, ¿qué pasa hoy en día? Hijos de cristianos tienen sus hijos y le dicen, no le hables nada de la Biblia a mi hijo. No le hables. Cuando él sea grande, que él decida. Mire, van en contra de la palabra. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte. Pero ¿qué dicen hoy? Llenos de, hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Perdió el temor a Dios. Porque piensa, hermano, que va a ser, hermano, lo contrario. Y eso le va a traer consecuencias, claro que sí. Entonces muchos están llenos de filosofías. El infierno no existe. Esa es una ilusión, una mentira que le han metido a la gente. Dicen muchos por ahí. Yo los leo, los veo, dicen, no hay infierno. ¿Por qué le meten miedo a la gente? No es meter miedo, es hablar la verdad. Cuando usted, hermano, como padre le dice al hijo, cuando usted como padre le dice al hijo, mira, no vayas a robar nada en la liquor store, porque si robas te van a llevar a la cárcel. ¿Le está metiendo miedo? Le está advirtiendo de la consecuencia que puede tener, pero no le está metiendo miedo. Entonces, cuando alguien habla del infierno, es, no, eso es mentira. Dios es amor. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Entonces, por eso es importante, dice que no seas sabio en tu propia opinión. Mejor teme a Dios, obedece al Señor. Miren lo que le dijo el Señor a su pueblo. Voy terminando. Deuteronomio 4:10, se lo leo. Dice, ¿usted lo tenía, hermano? No, ¿verdad? ¿4:10? No, ok. Amén. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Mire, siempre Dios advirtiendo, instruyéndolo en la palabra. Hermano, hoy en día hay muchos cristianos que mire, como dicen allá afuera, no sé si se oye feo. Se lo digo, no es una grosería. Pero dicen allá afuera, le repatea el alma cuando uno le dice un verso de la Biblia. Ya vas con tus sermones. Ya vas con la Biblia. ¿Y qué querés que te hable? No te voy a hablar de Benito Bodoque. No te voy a hablar de Calimán. Te voy a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, los hermanos se acordaron de sus tiempos, de Benito Bodoque. Entonces, ¿cómo te voy a hablar de eso? Te voy a hablar la palabra. Entonces, pero, mire, asústese. Hay gente que hoy le dice un verso de la Biblia. Ya vos a hablar ¿y qué querés que te hable? Es mejor que te caiga mal ahorita, que te dé el consejo, que te diga, a que después no vaya a decir Dios, lo consentiste. Y con tal que no se enojara, no le dijiste nada. Adviértele mientras va por el camino.
y yo no voy a demandar la sangre de ti. Pero si no le advierte de su camino y perece, voy a demandar esa sangre de ti. Entonces dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aquí el Señor le dice a su pueblo, para que me teman y me obedezcan. Hermano, qué lindo es temer a Dios. Qué bello, hermano, de servir a Dios. Mire, con transparencia, sin, hermano, es sin andar escondiendo nada. ¿A usted no le ha pasado que de repente en X lugar, en un trabajo, en una fiesta, o que alguien dice, de repente le dice, mira, hay mucho calor, tómate una fría nada más, para desestresar, una nomás. Ay, dice, no sé si lo hago, es que no lo va a saber el pastor, hombre, aquí está solo, así dice la gente. Así me decían a mí, el pastor no lo va a saber. Y a mí, yo le decía, a mí qué importa, que si no sé, pues yo le sirvo a Dios. Si peco contra mi Dios, no contra el pastor. Entonces, ¿qué hacemos? Con todo respeto le decimos, ¿sabe qué? No, gracias. Si tiene algo más ahí, que sea algo sano, está bien, es hablar. Pero a veces hay creyentes que no pueden decir no ni sí. Cuando dicen, ¿quiere comer? Y tal vez no le gusta la comida, dicen, gracias, dice. Pero no está comiendo a gusto. ¿Por qué? Porque no le gusta ciertas cosas de ahí. Pero con respeto se dice, hermano, mire, le agradezco. Le agradezco, hermano. Mire, quiero que sepa que le agradezco. Pero sabe que esa comidita no la puedo comer. No es que sea delicado, es que me cae mal a mi sistema. Es fácil. Pero hay quienes no pueden decir no y se lo comen, hermano. Después están en una condición difícil estomacalmente. Pero hablando, hermano, del temor a Dios, es un mandato de Dios temer a Dios, temer sus santos. Porque allá afuera, hermano, allá no temen. Allá hay gente, hermano, que se cree muy valiente allá afuera. Usted sabe que los hombres, hablando de las naciones, hermano, se llenan la boca hablando, que vamos a hacer esto, que vamos a sacar toda esta gente, y que hable lo que quiera. Yo tengo un Dios todopoderoso. Yo tengo un Dios que si Dios dispone, el día de mañana ya no amanece con vida y se acabó el asunto. A Él, a mi Dios, tengo que temer. Entonces las naciones hoy se jactan, el hombre hoy se jacta. ¿Usted sabía que hay hombres que se creen muy valientes afuera? Porque traen un arma y se creen valientes. A ver si no traen esa arma, ¿cómo se sienten? Los que andan, hermano, en pandillas se sienten hombrecitos que andan en grupo. Pero mire los solitos, parecen gallinas, pollos comprados ahí. Hermano, como que no hacen nada. Pero en pandillas dice, hey, hasta hablan porque así es el hombre cobarde. Pero por eso dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces necesitamos, hermano, voy terminando, Deuteronomio 10, 12 y 13. No lo tiene, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Qué dice? Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. ¿A quién le escribieron esto? Al Israel nacional. Pero esta palabra es para nosotros que somos el Israel espiritual. Amén. ¿Qué dice ahí con signo de interrogación? Ahora pues, Israel, le dice a usted, ¿qué pide? El Israel espiritual. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es temer a Dios, ¿verdad? Que andemos en sus caminos, que andemos en sus preceptos. Eso es lo que dice Dios, es un mandato de Dios. Pero ¿cuánto se ha perdido? Me quedan 2 minutos. ¿Cuánto se ha perdido el temor, hermano, en mucho creyente? Se ha perdido el temor, ya no teme hablar mal de su prójimo, ya no teme hablar mal de las autoridades.
Ya no teme difamar a su hermano. Ya no teme, hermano, andar de chismoso. Ya no teme ahora andar en vicios. Ahora, hermano, muchos han perdido el temor a Dios. ¿Y dónde se mira? En su caminar, se le mira en su vida. Y uno dice, esta persona perdió el temor a Dios. Asuste con lo que le voy a decir. Y es importante decirlo. Para vergüenza de aquellos que hacen eso. Para vergüenza de esos que se meten en las congregaciones y hacen eso. ¿Sabía usted que hay hombres y mujeres que se introducen en las congregaciones y saben qué están haciendo? Enamorando a la mujer casada. Enamorando al hombre que está casado. Asústese. Y dice, pero qué atrevido que usted sí que no tiene temor de Dios, dice la gente. Sí, no tiene temor de Dios. Le dicen, hermano, pues si el hermano es casado. Sí, pero mi Señor a mí me da lo que yo pido, dice. Mira hasta dónde pueden llegar. Asústese con esto otro. Hay congregaciones, no todas, pero en ciertas congregaciones se han agredido físicamente dentro de las iglesias. Y sé de 2 casos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay hombres que perdieron el temor a Dios y solo van para ir a buscar carne. Y entonces salió de la iglesia, hermano, el padre con sus hijos, salió con su hija de 22 años y había un hombre casado y en la iglesia. Le digo, para vergüenza de esa gente. Porque no crea, hermano, dice uno, pero ¿cómo es posible que la iglesia del Señor pase si hay? 1 Corintios capítulo 6 dice que había un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Usted lo lee en 1 Corintios capítulo 6. Y entonces saliendo de la iglesia, hermano, y el hermano casado, hermano, diciéndole cosas casi obscenas a la hija del hermano. Y el hermano lo oyó y ahí en el parqueo se agarraron. O sea, ¿por qué? Porque así gradualmente se va perdiendo el temor a Dios. Por eso Pablo el apóstol, le dijo a Timoteo, le dio el consejo, porque era como su hijo, le dijo a Timoteo, a las jovencitas, míralas como tus hermanas, pero a las mayores, míralas como que es tu mamá. Entonces trátala con respeto. Porque eso pues se ha perdido el temor, A veces le dice, hermana, qué hermosa vino en la iglesia. Hermana, qué hermosa. Ay, hermano, soy casada. A lo mejor su esposo no le dijo, pero mire, ¿cómo así? Una persona así, hermana, que ungirlo con aceite, con gasolina. ¿Sabe por qué? Porque dañan. Causan problemas. ¿Cómo? Entonces ese es el temor a Dios. Yo tengo temor de Dios. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Como pastor no voy a, hermano, ir y meterme a la casa y hacer, ¿por qué? Es el pastor y él, no. Hermano, tenemos el respeto, el amor. Entonces por eso es importante. Dice, ahora pues Israel, Dios que pide que andes en sus estatutos. Eso es lo que Dios nos dice en el temor. Mano, ¿qué importa? Vuelvo y repito, ¿qué importa lo que digan los grandes mandatarios que cierran la boca diciendo esto y lo otro? Y esas son las noticias que están abundando hoy en día en Centroamérica, y que esto va a pasar y que, mira, ¿sabes qué? Teme a Dios, hombre, teme a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él está sobre toda autoridad y todo poder. Su trono está establecido desde el principio. Diga lo que diga el hombre, yo le temo a mi Dios y quiero andar en sus mandamientos. ¿Y sabe qué? Dios te guarda, Dios te protege. No importa que, hermano, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, pero yo temo a Dios. Los que se van a ir son aquellos desobedientes. ¿A cuánto desobediente hay? Ya le he dicho, hermano, estuve ahí en migración predicando. El lunes salían deportados los de tal país, martes los de tal país, pero era fila de gente, hermano. Da tristeza eso. Pero muchos que iban ahí, hermano, porque conservo las hojas, conservo los folders, porque poníamos para reconciliación, para salvación, para sanidad y para peticiones. Ahí tengo las hojas.
Y me dijo, hermano, me estoy reconciliando, hermano. Casi todos reconciliándose. Cristianos. Me aparté del evangelio, hermano. Yo era músico. Yo era pastor. Ahora voy deportado. Ahí está la desobediencia, hermano. O sea, no temes a Dios. Es que poco a poco me fui alejando, hermano. Y bueno, entonces, mire, este es el principio que tenemos que tener todos, hermano. Temamos a Dios. Yo por temor a Dios, Señor, pon guarda a mis labios. Pon freno a mi lengua, Señor. Por temor a mi Dios, porque yo quiero agradar a Dios. Entonces, es el mandato de parte de Dios. Temamos. ¿Algún último verso, hermano? ¿No tiene? Ven. Le leo este último y nos vamos a casa. Hay muchos versos que traía aquí para leerle, pero bueno. Éxodo 20, 18, 20, para que quede grabado. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hermano, el llamado de Dios es para que estemos cerca en comunión con Él. Pero el pueblo no quiso. Ay, mire, dice que vino el Señor, descendió con relámpagos y estruendo, porque quería hablar con su pueblo, quería hablar con ellos. Pero le dijeron: Moisés, habla tú mejor, nosotros nos quedamos de lejito. Hay cristianos que quieren vivir de lejos. Sí, hermano, nomás yo vivo, hago mis cositas por ahí, así estoy bien. Bueno, Dios dice: ¿te querés quedar así? ¿Te querés quedar así? Mira lo que va a pasar. El llamado era que todos, le dijo: acérquense ustedes. Qué lindo, hermano, Dios descendió. Dios descendió para hablar con su pueblo, pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque quiere el pueblo seguir pecando. Porque quiere muchos creyentes, hijos de Dios, quieren seguir pecando. Quieren seguir amando las cosas del mundo. Quieren seguir en esa condición, pero solo se conforman, hermano, con hacer algo para Dios, pero no hay una entrega completa y total. Entonces dice el Señor: yo quería acercarme y estar con ustedes en comunión. Moisés era el hombre de Dios, Moisés era el siervo de Dios. Él estaba ahí, hermano, pues era el que Dios había levantado, pero más sin embargo ellos no quisieron. Y mire lo que pasó: se perdieron de lo que Dios les iba a decir. Y por eso es importante que nosotros temamos a Dios, hermano. Tengamos temor de Dios. Más hoy que nos ha tocado vivir los tiempos finales. Dios quiere tener comunión contigo. Que tú te acerques tal y como estás, hermano, como la situación que tengas que esté pasando. Pero Dios dice que temamos su nombre. Estaba buscando el último versículo que tenía aquí para conclusión, pero es 1 Corintios, pero no tengo aquí la cita. Le leo este último. Deuteronomio 5, 38. Termino con esto. Ahora sí. Dice: y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que estuviesen al corazón? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mire, hablando generacionalmente, eso es el legado que se deja los padres hacia los hijos. Es el legado que se deja, porque esos hijos dicen: yo recuerdo a mi padre, a mi madre, que eran hombres temerosos de Dios. Tenían sus errores como todas sus equivocaciones, pero eran
temerosos de Dios. Todo el tiempo eran celosos de lo de Dios. Ese es el legado que dejan y ellos tienen eso presente y es de gran valor para ellos y eso se lo administran a sus nietos. Dejaron un legado del temor de sus padres. Pero qué triste que hayan hijos que digan, mi mamá y mi papá decían que eran cristianos, pero eran unos hipócritas. Andaban haciendo lo contrario. En la iglesia se querían, se amaban, se aparentaban que eran felices y aquí en la casa mostraban otra personalidad. Aquí en la casa como que no eran cristianos, aquí en la casa, allá en la iglesia cantando, adorando a Dios y aquí en la casa maldiciéndose. Entonces ese es el legado que se le deja. Entonces yo tengo que tener temor de Dios cuando hablo delante de mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos aprenden más de lo que oyen que de lo que ven, o al revés. De lo que ven, del ejemplo. Entonces, que ese temor venga sobre nosotros. Ahí donde está, hermano, oramos al Señor. Si usted necesita oración, pase al frente. Vamos a orar. Si alguien está pasando, hermano, por algún momento de salud, oramos, lo ungimos con aceite también. Pero es voluntario, acérquese. Si no, ahí donde está, pero oremos. Y hagamos votos de obediencia delante de Dios. Hagamos votos de obediencia delante de Dios. Decirle, Señor, de hoy, y, hermano, eso es agradable delante de Dios. Cuando decimos, Señor, todo esto te ha desagradado, qué sé yo, alguna cosa, pero ya no va a estar más en mi vida. De hoy en adelante, Señor, hago votos como hizo votos Ana. Ana hizo votos delante de Dios. Si me das un hijo, Señor, yo lo voy a dedicar a ti. Y Él te va a servir. Igual nosotros, nuestra petición, Señor, yo dejo esto, Señor, lo que dejo. Pero quiero, Señor, ordenar mi vida. Yo quiero, Señor, que me ayudes en esto. Dios lo hace. Yo quiero volver, Señor, a eso. En el nombre de Jesús. Padre, hoy delante de tu presencia ha sido expuesta, Señor, tu palabra. Señor, ha sido expuesto este mensaje, Padre. Que cada uno de nosotros tomemos, Señor, decisiones. Cada uno de nosotros, Señor, de decir, ayúdame, Señor, yo quiero más de tu temor. De tu temor, Señor, para que donde quiera que me mueva, Señor, pueda honrar tu nombre. Quiero honrar tu nombre y no deshonrar tu nombre, Señor. Quiero que otros glorifiquen a Dios por mi caminar, por mi conducta. Por mi testimonio, que otros glorifiquen a Dios y no que blasfemen el nombre de mi Dios. Hoy, Señor, lo ponemos delante de tu presencia. Nos volvemos al temor a Dios, Señor, a ti. Danos ese espíritu, Señor, de temor a ti. Temor, ese temor reina en cada uno de nosotros. Jesús, Señor. Ahí donde está, hermano. Ahí donde está. Dile, Señor, hoy, Padre, hago votos delante de tu presencia. Hoy, Señor, he dejado de hacer cosas, Señor. Me he descuidado. Yo no sé. Pero Dios dice, camina mis estatutos en mi ley. Te has olvidado de mi ley. Te has apartado de mi ley. Yo no sé, solo Dios que sabe tu vida, hermano. Aquellos que nos escuchan por estos medios donde llegue nuestra voz, no solo oigamos el mensaje, atendamos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque Dios valora tus decisiones cuando tomas decisión de decirle, Señor, olvidando lo que queda atrás, Señor, hoy, de aquí en adelante, Señor, voy a caminar en tu temor. Enséñame tus caminos, Señor. Enséñame tus caminos, Señor, y vuelvo a ti. En el nombre de Jesús quiero, Señor, caminar delante de tu presencia. Rey de gloria. Sí, Señor. Ahí donde estás, hermano, dile, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. En el nombre de Jesús, habla con Dios. Pueda que sea, hermano, este último mensaje, no lo sé.
Pueda que sea el último llamado, mensaje que Dios nos da. De un día a otro pasan muchas cosas. Y solo Dios que conoce el futuro. Pero Dios siempre nos llama a cuentas. Dios siempre nos advierte. Porque Dios es tan bueno. Señor, aquí estamos delante de ti. Quiero obedecerte, Señor. Quiero atenderte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Ahí donde estás, hermano, levanta tus manos. Pero hagamos algo, digámosle: Señor, tú estás aquí. Yo sé, Señor, que hay cosas que he estado ahí pendientes. Señor, hay cosas que todavía sigo alimentando. Señor, he perdido tu temor en esto. Dile: oh, aleluya. Aleluya. Señor amado, tú que conoces cada corazón, cada vida, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ten misericordia, ten compasión de nosotros. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Ponemos nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Levanta tus manos y dile: Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. De reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Dile: Señor, aquí está mi vaso, aquí está mi vida, la rindo. Me vuelvo a ti, Señor. Me he ido alejando poco a poco de tu temor, Señor, y he hecho cosas que van en contra de tu palabra. Perdóname. Aquí está el Señor para perdonarnos. Aquí está el Señor para liberarnos, para sanarnos. Dile hoy, Señor, no me voy de tu presencia sin antes poner mi vida delante de tu presencia. Pueda que tengas peticiones delante de Dios que no han sido concedidas. Cuando nosotros le agradamos y le obedecemos, Dios se encarga de eso. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Digámosle todos al Rey de Gloria. De reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. De reyes, toda la gloria es para ti, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra que es poderosa, Señor, no regresa a ti vacía, haga la obra. Glorifícate. Dile, glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate. Sí, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Señor, oramos por la señora Carlota Romero, que se encuentra, Señor, en terapia. Te rogamos por ella. Señor, que tengas misericordia de su vida, Señor, en esa condición, Señor, tu mano sanadora. Señor, ahí donde está, Padre, que tú extiendas tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, por Carlota, Señor, por Carlos Romero, perdón. Señor, que extiendas tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por los jóvenes, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, para todos los jóvenes, Señor, que estos, Señor, son la fuerza, son los que van delante, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas, que tú sigas salvando a los jóvenes, aquellos que se han alejado, que los traigas nuevamente a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra hermana, Señora, nuestra hermana Socorro, Padre. Te pedimos que extiendas tu mano, Señor, tu mano de poder, tu mano sanadora en la vida de ella, ahí donde se encuentra, Señor, en su hogar, en su lecho. Ten misericordia, Señor, visítala, ministrala, Señor, levántala, Señor. Y para mi hermano Jorge también, Señor, que lo fortalezcas, Padre, con el poder de tu fuerza lo bendecimos, Señor, ahí donde se encuentra ese varón esforzado y valiente, Señor, lo bendecimos. Padre, oramos por conversión, Señor, de Carlos Romero, Señor, que obres en su corazón, Señor, que te reveles a su vida. En el nombre de Jesús, también, Señor, por sanidades, Señor, por su hijo, Señor, por Danilo Rivera, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, extiende tu mano, Señor, que tu mano poderosa, Señor, donde quiera que esté ese dolor, sea extendida, Señor, por Randy, por Natalie, Señor, que tú, Señor, los guíes, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los redarguyas, Señor, porque son hijos tuyos, son hijos de promesa, Padre, y que pronto, Señor, nuevamente vengan a tus pies para servirte nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, la salud de Glafira, Señor García, Señor, y que tú extiendas tu mano, Señor, que obres, y por Joaquina Luna, Señor, que extiendas tu mano, Señor, por Francisco González. Lo ponemos en tus manos, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, tú eres el que haces esas obras maravillosas. También, Señor, por la provisión, Señor, de proyectos de trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, y que también haya, por estos trabajos hay provisión, Señor, para otros hermanos, para, Señor, para otras personas. Sigue proveyendo, sigue abriendo puertas de trabajo, Señor, que se abran proyectos grandes, Señor, que puedan tardar hasta 5 o 7 años para terminarlos, donde tus hijos puedan recibir, Señor, y trabajar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque el trabajo es una bendición, Señor. Provee, abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús, y también, Señor, que sigas abriendo puertas, Señor, en el nombre de Jesús, para estos empleos, la economía, Señor, de la congregación. Que siga, Señor, glorificándote en las finanzas de la congregación, Padre, porque esta es tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Lleva a tu pueblo con bien esta semana que inicia, Señor, que hayan experiencias sobrenaturales, que tengamos experiencias frescas con el Espíritu de Dios, Señor, con tu palabra, con revelación, con una unción fresca, con una palabra fresca, Señor, con una experiencia maravillosa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu pueblo y que los lleves en paz, Señor, que los guardes en todo lugar, Señor, en el nombre de Cristo. La gloria y la honra, Señor, te damos a ti. Despedimos a los hermanos en línea. Que Dios bendiga sus vidas donde estén, donde llegue nuestra voz. Que Dios bendiga sus vidas. Amén y amén.